Modelo de referencia OSI. Fue desarrollado en 1980 por la Organización Internacional de Estándares, ISO, una federación global de organizaciones que representa aproximadamente a 130 países. El núcleo de este estándar es el modelo de referencia OSI, una normativa formada por 7 capas que definen las diferentes fases por las que deben pasar los datos para viajar de un dispositivo a otro sobre una red de comunicaciones. Siguiendo el esquema de este modelo se crearon numerosos protocolos. El advenimiento de protocolos más flexible, donde las capas no están desmarcadas y la correspondencia con los niveles no era tan clara, puso a este esquema en un segundo plano. Sin embargo, es muy usado a la enseñanza de manera de mostrar cómo puede estructurarse una pila de niveles de protocolos de comunicaciones. El modelo especifica el protocolo que debe ser usado en cada capa y suele hablarse de modelo de referencia, ya que es usado como una gran herramienta para la enseñanza de comunicación de redes. Se trata de una normativa estandarizada útil debido a la existencia de muchas tecnologías, fabricantes y compañías dentro del mundo de las comunicaciones, y al estar continua en expansión se tuvo que crear un método para que todos pudieran entenderse de algún modo. Incluso cuando las tecnologías no coincidieran de este modo, no importa la localización geográfica o el lenguaje utilizado, todo el mundo debe atenerse a unas normas mínimas para poder comunicarse entre sí. Esto es sobre todo importante cuando hablamos de la red de redes, es decir, Internet. Es la que se encarga de las conexiones globales de la computadora hacia la red, tanto en lo que se refiere al medio físico como a la forma en la que se transmite la información. Sus principales funciones se pueden resumir como definir el medio o medios físicos por los que viajará la comunicación, cable de pares trenzados, coaxial, guías de onda, aire y fibra óptica. Definir las características materiales que se van a usar en la transmisión de los datos por los medios físicos. Definir las características funcionales de la interfaz, transmitir el flujo de bytes a través del medio, manejar las señales eléctricas del medio de transmisión, polos en un enchufe, garantizar la conexión. Capas de enlace de datos. Esta capa se ocupa del direccionamiento físico de la topología de la red de acceso al medio, de la detección de errores, de la distribución ordenada de tramas y del control del flujo. Es uno de los aspectos más importantes a revisar en el momento de conectar dos ordenadores, ya que está entre la capa 1 y 3 como parte esencial para la creación de sus protocolos básicos. Para regular la forma de la conexión entre computadores, el paso de tramas y la segmentación de los datos trasladándolos por medio de paquetes, verificando su integridad y corrigiendo errores, por lo cual es importante mantener una excelente adecuación al medio físico, con el medio de red que redirecciona las conexiones mediante un router. Dadas estas situaciones, cabe recalcar que el dispositivo que usa la capa de enlace es el switch que se encarga de recibir los datos del router y enviar cada uno de estos a sus respectivos destinatarios. Dada esta situación, se determina como el medio que se encarga de la corrección de errores, manejo de tramas, protocolización de datos, que se llaman protocolos a las reglas que debe seguir cualquier capa del modelo OSI. La capa de red se encarga de identificar el enrutamiento existente entre una o más redes. Las unidades de información se denominan paquetes y se pueden clasificar en protocolos enrutables y protocolos de enrutamiento. Protocolos enrutables viajan con los paquetes IP e IPX. Protocolos de enrutamiento permiten seleccionar las rutas RIP e IGRP. El objetivo de la capa de red es hacer que los datos lleguen desde el origen al destino, aun cuando ambos no estén conectados directamente. Los dispositivos que facilitan tal tarea se denominan encaminadores o enrutadores, aunque es más frecuente encontrarlo con el nombre en inglés routers. Los routers trabajan en esta capa, aunque pueden actuar como switch del nivel 2. En este nivel se realiza el direccionamiento lógico y la determinación de la ruta de los datos hasta su receptor final. Capa de transporte. Capa encargada de efectuar el transporte de los datos que se encuentran dentro del paquete de las máquinas de origen a la de destino, independizándolo del tipo de red física que se utiliza. La PDU de la capa 4 se llama segmento o datagrama, dependiendo de si corresponde a TCP o UDP. Sus protocolos son TCP y UDP. El primer orientado o conexión y el otro sin conexión. Trabajan por lo tanto con puertos lógicos y junto con la capa de red
dan forma a los conocidos como stop. Capa de sección. Esta capa es la que es encargada de mantener y controlar el enlace establecido entre dos computadores que están transmitiendo datos de cualquier índole. Por lo tanto, el servicio propósito por esta capa es la capacidad de asegurar que, dada una sesión establecida entre dos máquinas, la misma se puede efectuar para las operaciones definidas de principio a fin, reanudándolas en caso de interrupción. En muchos casos, los servicios de la capa de sección son parcial o totalmente prescindibles. Capa de presentación. El objetivo es encargarse de la representación de la información, de manera que aunque distintos equipos puedan tener diferentes representaciones internas de caracteres, los datos lleguen de manera reconocible. Esta capa es la primera en trabajar más el contenido de comunicación que el cómo se establece la misma. En ella se tratan aspectos tales como la semántica y la sintaxis de datos transmitidos, ya que distintas computadoras pueden tener diferentes formas de manejarlas. Esta capa también permite cifrar los datos y comprimirlos, por lo tanto, podría decirse que esta capa actúa como un traductor. Capa de aplicación. Ofrece a las aplicaciones la posibilidad de acceder a los servicios de las demás capas y define los protocolos que utilizan las aplicaciones para intercambiar datos, como correo electrónico, Post Office Protocol y CMTP, gestores de bases de datos y servidor de ficheros FTP. Por UDP pueden viajar DNS y Routing Information Protocol. Hay tantos protocolos como aplicaciones distintas, y puesto que continuamente se desarrollan nuevas aplicaciones, el nuevo número de protocolo crece sin parar. Cabe aclarar que el usuario normalmente no interactúa directamente con el nivel de aplicación, suele interactuar con programas que a su vez interactúan con el nivel de aplicación.